Hermanos, que Dios me los bendiga en esta preciosa y hermosa mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da y el privilegio, ¿verdad?, que Dios me ha dado, y gracias a Dios por ello. También damos gracias a nuestro pastor, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos da de poder participar en esta mañana o en este programa, ¿verdad?, que en este día pues se está llevando a cabo, donde estaremos compartiendo acerca de la palabra del Señor. Bien, mis amados hermanos, hagamos una oración para ir entrando al tema, para poder conversar, poder platicar con ustedes acerca del rema, ¿verdad?, que Dios le ha dado a nuestro pastor, ¿verdad? Y sobre esa línea, pues hoy en este día yo voy a compartir, ¿verdad?, sobre la línea que nuestro pastor ha recibido sobre ese rema, ¿verdad?, donde dice que la novia no tolera el error, ¿verdad? Entonces, sobre esa línea quiero compartir algo con ustedes. Pero antes de ello, hagamos una oración. Padre, gracias te doy, amado Dios, amado Rey, amado Cordero, por la oportunidad que usted nos da en esta mañana, Señor Jesucristo, por este privilegio, Padre, de poder estar hoy aquí, Señor, frente a tu pueblo, Padre, frente a tu iglesia, tu amada, tu novia. Ayúdame, Padre, a que podamos trasladar el mensaje, la palabra, Señor, que usted ha preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios de Israel. También te ruego por tu iglesia, para que estemos atentos a tu voz, a tu palabra, que podamos recibir esa palabra en nuestros corazones, Señor. Esa palabra que sabemos que nos va a edificar, que sabemos, Padre, que también nos va a exhortar, pero que también nos va a consolar, Señor Jesús, porque esa palabra pues nos acerca y nos proyecta hacia usted y hacia la eternidad. Gracias, Padre. Quite todo estorbo, quite todo obstáculo, Padre, todo aquello que se opone a que podamos recibir tu palabra, que todo ojo pueda ver, todo oído pueda oír y todo corazón pueda percibir. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir entrando al tema, porque el tiempo avanza y nos gana. Por lo regular siempre nos gana, pero queremos conversar algo, amados hermanos, con respecto al rema que recibió nuestro pastor, donde la iglesia, la novia, no tiene que tolerar el error, no lo tiene que aceptar, sino que lo tiene que rechazar, ¿verdad? Entonces yo meditaba en ello y Dios traía algo a mi corazón, amados hermanos, lo cual quiero compartir hoy con ustedes. Quiero compartir con ustedes acerca del tema descubriendo el error. Eh, eh, para que no aceptemos, y si no aceptamos, eso quiere decir que vamos a rechazar, desde luego, que el error. Pero para poder rechazar el error, amados hermanos, o la iglesia no acepte el error, amados hermanos, o para que la iglesia no tolere el error, ¿verdad?, es necesario que nosotros aprendamos a descubrir. Aprendamos, amados hermanos, a darnos cuenta, ¿verdad?, el error que llega a nuestras vidas. Aquí hay cosas hay medios, ¿verdad?, o formas cómo puede llegar el error a nuestras vidas, o cómo puede llegar o tratar de meterse el error a una iglesia. Entonces, amados hermanos, son las personas, los medios, hay varias. A ver, no quiero hablarte mucho de ellas, porque quiero ir entrando al tema. Entonces, pero algo que nosotros tenemos que aprender, la iglesia, los siervos, tenemos que aprender a descubrir ese error, o a identificar el error, ¿verdad? Lo mundano, lo pagano, amados hermanos. Y en estos días, ahorita, ¿verdad?, el error pues se viene de una manera tremenda sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre nuestra casa, incluso hasta sobre el ministerio, ¿verdad? Porque algunos podrían decir, ¿verdad?, ¿por qué Ebenezer no hace esto? ¿Por qué Ebenezer no practica? ¿Por qué Ebenezer no participa en esto? Y otras iglesias sí participan. Y yo espero que ya me esté entendiendo a lo que me estoy refiriendo, y estoy seguro que ya me entendió.
Porque algunos podrían opinar de esa manera. Incluso dentro de los que estamos en Ebenecer, ¿por qué allá sí hacen? ¿Por qué acá no hacen? ¿Por qué ellos sí practican y nosotros no lo practicamos, verdad? Entonces, es aquí entonces cómo a veces el error puede afectar la iglesia, nuestra casa, nuestra familia, incluso el mismo ministerio, por el ataque a veces que hay de algunas personas y quizás no tanto de los de fuera, sino los de adentro, cuando ellos empiezan a opinar y a decir por qué ellos sí y nosotros no, por qué ellos sí pueden y nosotros no. No es que no se pueda, ¿verdad? Sino que no se debe. Porque claro que hay libertad, amados hermanos. La Biblia lo dice. El apóstol Pablo escribe en las cartas, a la carta a los Corintios, amados hermanos, él dice todo me es lícito, ¿verdad? Pero no todo me conviene, yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Entonces, ahí dice que sí se puede, pero no se debe. O sea, debemos de saber hasta dónde podemos nosotros llegar y hasta dónde no podemos llegar. Luego lo recalca dos veces. Todo me es lícito, dice, pero no todo me edifica. Entonces, si algo no nos edifica, entonces va a destruir. Por eso es que tenemos que aprender a descubrir el error. Tenemos que aprenderlo, porque eso se tiene que aprender. Eso se aprende, amados hermanos, a descubrir el error a medida que nosotros nos congregamos, que nosotros oímos la palabra, que nosotros la asimilamos y desde luego estudiando la Biblia. Esa es una de las formas para poder descubrir el error, amados hermanos. Y en este tiempo es importante que ustedes y yo aprendamos a descubrirlo, amados hermanos. No se trata de que otros lo hacen y nosotros no lo hacemos. No se trata de que otros sí practican ciertas fiestas, por decirlo así, y nosotros no lo practicamos. Se trata de entender, ¿verdad?, el trasfondo de aquello, amados hermanos, porque muchas veces nosotros no nos damos a la tarea de investigar o de informarnos de dónde viene, cómo surgió. ¿Cuál era la razón de aquello cuando surge? Y por lo regular nosotros los mexicanos, con todo respeto lo digo, pero somos uno de los países, ocupamos uno de los primeros lugares a nivel mundial de ser uno de los países que no le gusta leer. Y si no nos gusta leer, pues menos nos va a gustar investigar. Porque para poder investigar algo, primero necesitamos leerlo. Y nosotros ocupamos uno de esos primeros lugares y pues es triste a veces, ¿verdad?, el tener que escuchar que somos un país que no nos gusta leer. Y si no nos gusta leer, pues tampoco nos va a gustar investigar. Y ese es el problema a veces de nuestro país, ¿verdad? Yo sé que a algunos sí les gusta leer y les gusta investigar. Y bueno por ello, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, hoy quiero conversar esto con ustedes después de esta breve introducción, ¿verdad? Quiero que veamos, amados hermanos, lo importante que es esto. La Biblia nos anuncia, la Biblia nos avisa, la Biblia nos advierte, la Biblia nos prepara, ¿verdad? Siempre, amados hermanos, para evitar que ustedes y yo caigamos en un error, para que ustedes y yo no seamos atrapados por el error, para que no haya una confusión en nuestras vidas. Porque a veces hay confusión a falta de lectura. A veces hay confusión a falta de escudriñar las escrituras, amados hermanos, y la escritura siempre nos va a prevenir, porque uno de los mensajes de la Biblia es preventivo, ¿sí? Aunque también es curativo, pero es preventivo, amados hermanos, y para ello necesitamos escudriñarlo, ¿verdad? Bien, vamos a ir entrando al tema y conversando a través de unos pasajes. No estoy tratando de molestar a nadie, ni de agredir a nadie, no se trata de eso. Solo estoy tratando de exponerle, ¿verdad?, según el tema que nos trasladaron o el rema que nos está trasladando nuestro pastor Agustín, ¿verdad?, a quien bendecimos, y que Dios le siga ayudando, le siga dando fortaleza, salud y bienestar,
¿verdad? Al igual que a los consiervos que siguen después de mí, también los bendecimos y que Dios los use poderosamente. Entonces vamos a conversar acerca de descubrir el error. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Este es un pasaje preventivo, amados hermanos, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, trata de prevenirnos. Por eso yo le decía hace un momento, una de las formas para evitar caer en el error, amados hermanos, porque el error está, amados hermanos. Sí, el engaño, la mentira, la confusión, todo eso tiene que ver con el error. A eso nos está rodeando y estamos rodeados de error, amados hermanos, y más ahorita, amados hermanos, hay un error invadiendo tanto a la humanidad, ¿verdad? Y como a la iglesia de Cristo. Hay un error invadiendo nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, el ministerio, amados hermanos, y en ocasiones nosotros nos metemos en conflictos solamente por no aceptar la opinión de alguien cuando uno sabe que no es correcto, ¿verdad? Aquello. Entonces, y una de las formas para evitar el error es a través de la escritura. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, versión Las Américas, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjese lo que está diciendo. Estos nos están avisando, nos están anunciando, ¿verdad? Que iba a haber un error, que iba a haber una apostasía. Pero no puede haber una apostasía. La apostasía, amados hermanos, ya es la consecuencia de la apostasía. La apostasía tiene diferentes conceptos: es rebelión, es desviación, es apartarse. Entonces, eso que le acabo de decir, y es la consecuencia ¿de qué? Del error que ya vino a mi vida, por decirlo así. O el error que yo ya acepté o permití. Entonces la consecuencia ya es la apostasía. Yo ya me desvío, yo ya me aparto, yo ya me rebelo, yo ya me alejo. O sea, ya es la consecuencia del error. Y aquí el apóstol Pablo está precisamente advirtiéndonos aquello. Nos está hablando acerca de la consecuencia del error. ¿Cuál es? La apostasía o apostatar. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunas versiones dicen error. Entonces, amados hermanos, es ahí donde ustedes y yo debemos de tener cuidado, estar atentos. Estar atento a lo que estamos oyendo, a lo que llega a nuestras vidas, a lo que incluso hasta lo que nos traen. O sea, ¿quién lo trae? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito, verdad, de aquella persona que se acerca a mi vida? Porque uno de los medios para que el error llegue a nuestras vidas, amados hermanos, es a través de las personas. Perdónenme, no trato de ofender a nadie. Sí, pero a veces, amados hermanos, a veces nosotros nos podríamos descuidar, ¿verdad? Y empezar a oír y empezar a ponerle atención a alguien que quizás no debo de escuchar, porque detrás de esa persona hay un espíritu de engaño, hay un espíritu de error, hay un espíritu de mentira, amados hermanos, y por estarlo escuchando, eso me puede afectar. Por eso es que debemos de tener cuidado, porque ahí, amados hermanos, habla de oír, dice, prestando atención. O sea, cuando hablamos de poner atención, estamos hablando de oír. Y entonces cuando uno presta atención al error, a la mentira, amados hermanos, la consecuencia viene a ser una apostasía. La consecuencia viene a ser una rebelión. La consecuencia se viene a convertir en apartarse y en alejarse de la presencia del Señor, o ya no disfrutar, ¿verdad?, de aquello tan precioso y tan hermoso que Dios, amados hermanos, quiere darnos. Ya no disfrutamos la palabra, ya no disfrutamos la alabanza, ya no disfrutamos la adoración. ¿Por qué? Porque ya hay un espíritu de error invadiendo nuestras vidas y nos está alejando. Y debemos de tener mucho cuidado. Este pasaje es preventivo y es para nuestro tiempo, porque dice, está hablando de los últimos tiempos. Y ustedes y yo
estamos viviendo precisamente los últimos tiempos y hay un engaño, amados hermanos. O sea, el Espíritu Santo nos está avisando acerca del error, pero a veces por no poner atención o fíjese, amados hermanos, tenemos problemas de lectura. A veces leemos, amados hermanos, sin a poner cuidado a lo que leemos. No le ponemos atención y nosotros leemos y solamente por decir es que yo ya leí la Biblia. Y no se trata de eso. Se trata de sustraer el contenido, cuál es el propósito, el objetivo de ese pasaje, cuál es el mensaje que quiere decir el Señor a través de este pasaje bíblico. Eso es importante que tomemos en cuenta lo que le acabo de decir, porque si no solamente sería leer por leer y no se trata de leer por leer. Se trata de entender, amados hermanos, porque a pesar de que algunos han leído este pasaje, muchos han caído en el error. Muchos han caído en el error, amados hermanos. Han sido engañados, porque detrás de ello pues sabemos que hay espíritus de las tinieblas. Entonces tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Ese sería un consejo, ¿verdad?, para la iglesia, es que tengamos cuidado a quién oímos, ¿verdad? Ese sería un punto, ¿verdad? Pero quiero seguir avanzando, amados hermanos. El otro punto que quiero tratar con usted, amados hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder descubrir el error? ¿Cómo se puede descubrir el error, amados hermanos? Ya vimos que leyendo la Biblia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también ahí juega un papel bien importante el Espíritu Santo, amados hermanos, para que nosotros podamos descubrir el error, amados hermanos. Créame que si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad?, podemos caer en un error, no cometer un error, ¿verdad? Y es que el problema a veces no es equivocarse, sino que el problema más grave es permanecer en ese error, es que no querramos salir de ese error, es que no querramos corregir, porque al final, ¿quién nos equivoca? ¿Quién nos equivoca? En la Biblia encontramos grandes hombres de Dios que se equivocaron, pero corrigieron, enderezaron el camino, se volvieron a meter, amados hermanos, por el camino que ellos les habían trazado. Y de esa forma nosotros también lo tenemos que ver. Nos podemos equivocar, pero hay que enderezar el camino, hay que volvernos a meter al camino que nos han trazado y que nos han dicho que debemos de recorrer, ese camino de verdad, ese camino de justicia, ese camino, amados hermanos, de amor, de integridad, amados hermanos, volvernos a Él si es que nos hemos equivocado, ¿verdad? Y aparte algunos nos equivocamos, pero está el Señor para ayudarnos. Y hoy estoy aquí no solo para decirte, ¿verdad?, que tengamos cuidado con el error, sino también si por ahí hubo un error, ¿verdad? Uno pensó o yo pienso de esta manera que se debería de hacer para que pues la gente llegue. No se trata de eso, ¿verdad? Podríamos pensarlo. Entonces decirte que pues Dios te ama y Él quiere ayudarnos y Él está aquí para sacarnos adelante y enseñarnos, ¿verdad?, y ayudarnos, perdón, a través de sus siervos. Amén. Entonces sigamos avanzando. La otra forma, amados hermanos, para poder descubrir el error es a través del crecimiento. Es creciendo, amados hermanos. Los que nunca crecen siempre va a ser más fácil que los seduzca un espíritu de error, un espíritu de seducción, así lo dice la Biblia. Un espíritu, amados hermanos, que va a venir a sus vidas y les va a hablar, y es que esto y lo otro, es que no tiene nada de malo. ¿Qué puede ser de malo que hagas esto? Mira, yo donde estoy. Hermanos, ¿pero por qué? Porque a veces fácil la gente a los niños podríamos decir que fácilmente los engañan. Claro, aquí estoy hablando espiritualmente. Espero me esté dando a entender en esta mañana. Y leamos Efesios capítulo
4, verso 14 y 15. Ahí habla acerca de crecer, amados hermanos, y cuán importante es crecer, amados hermanos. Qué importante es que dejemos de ser niños y que crezcamos, amados hermanos. Esto es indispensable. Porque a un niño pues fácilmente se le puede engañar, fácilmente se le puede seducir. Avancemos, amados hermanos, con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 4, verso 14 al 15, versión Las Américas. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Fíjese, amado hermano, lo que el apóstol Pablo está tratando de decirle a la iglesia, o le escribe a la iglesia de Éfeso, que sin lugar a dudas estaba siendo invadida del error, como en el tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, estamos invadidos del error, y cada día inventan más errores, amados hermanos. O sea, es increíble cómo la gente, ¿verdad?, que no le teme a Dios, usa sus habilidades, ¿verdad?, su conocimiento para inventar un pecado, una maldad, amados hermanos. Es increíble, pero bueno, nos tocó vivir este tiempo, pero también sabemos que son tiempos gloriosos y que tenemos el privilegio de ver cómo la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, cómo la escritura se ha venido cumpliendo, y a usted, a mí, nos ha tocado el privilegio de ver precisamente esto, amados hermanos. Solamente tengamos cuidado. Solamente tengamos cuidado y no dejarnos llevar fácilmente, ¿verdad? Porque cuando alguien nos trae una palabra, ¿por qué no preguntarle al Señor? La Biblia eso dice. El apóstol Juan escribe en una de sus cartas y dice que probemos los espíritus. Y ese es uno de los errores que a veces cometemos. Ya le dije uno, el no leer la Biblia. Ese puede ser un error para caer en otro error más grave. Entonces, si la Biblia nos dice que probemos a los espíritus, entonces, hermano, cuando recibes un mensaje, no inmediatamente actúes, no, pregúntele al Señor. Analiza de quién es, tiene casa, tiene cobertura, reconoce autoridad, se sujeta o es un llanero solitario. Y a veces, amados hermanos, no nos damos a la tarea precisamente de probar a los espíritus. Y ese es otro error que cometemos, y nos lleva a cometer errores trágicos a veces, y a meternos en problemas y en dificultades por no probar a los espíritus, o mínimo por no preguntar. Porque yo que no creo, sino que yo estoy convencido. Si alguien me da un mensaje y no es de donde yo estoy congregándome, amado hermano, mínimo al que primero le debo de preguntar es al pastor. Oiga, pastor, me dijeron esto, ¿cómo ve usted? Pero a veces, hermanos, no preguntamos al pastor. No, a mí me lo dijeron, es mío y yo me muevo, no. O a veces le vamos a preguntar a otra persona. No, yo creo que a la primera persona, yo estoy convencido que cuando alguien nos da un mensaje y no estamos seguros de ello, y aunque venga de parte de Dios, yo creo que al primero que tenemos que ir a preguntarle es al pastor. Miren, pastor, me dieron este mensaje, me dieron esta palabra profética. Es más, yo tuve un sueño, yo siento esto, pero yo se lo vengo a exponer a usted, pastor, para que me ayude a orar. No, y muchas veces no le preguntamos al pastor y vamos con otro. Eso no es así. Ahí ya estamos quebrantando principios. Primero vamos con otro y ya luego venimos y se lo decimos al pastor. Hermano, ese es un error. Ese es un error. Espero no estar molestando a nadie. La Biblia dice, probad a los espíritus. A lo mejor hay un sentir en tu corazón. Primero es con el pastor, con tu autoridad inmediata, que es tu pastor donde estás, donde te congregas. Y luego ya ve a dónde. Pero a veces primero vamos con otros
Y al final le venimos, ¿sabe qué, pastor? Yo vengo a decirle esto. Ah, sí, y ya se lo comenté a aquel. Ese es un error. Y ese error nos lleva a otro error, amados hermanos. Y ese es el error que se está dando en este último tiempo, que a veces, no sé si pensamos que el pastor que nos está cuidando no va a tener la capacidad de entender aquello. No, hermano, tú no pienses eso. Espero me esté dando a entender. Por eso dice que debemos de dejar de ser niños. Y el niño a veces, hermano, se va por otro lado y ya luego viene a contarle a las cosas a su casa, ¿verdad? Espero no estar molestando a nadie con esto, pero es el rema que nos dio nuestro pastor, ¿verdad? Incluso fíjese, yo cuando leo la Biblia, y hay cosas que no entiendo, yo le hablo a mi pastor y le digo, oiga, pastor, mire, esto como que yo lo estoy entendiendo desde este punto, yo lo estoy viendo desde este ángulo. A ver, ¿usted qué piensa? Amén. Ahí usted le puede preguntar a mi pastor. Yo luego lo ando molestando, ¿verdad? Y le digo, discúlpeme por molestarlo, pero es que yo no lo sé todo. Y uno de los errores es que a veces pensamos que lo sabemos o que sabemos mucho. Y ese error nos lleva a cometer muchos errores terribles que al final nos causa dolor, nos causa tristeza. Por eso es que debemos de tener cuidado. Crezcamos, amados hermanos, crezcamos. El que crece reconoce casa, el que crece reconoce autoridad, el que crece reconoce una paternidad, el que crece sabe que primero tiene que ir a su autoridad inmediata y luego tiene que ir a contárselo a los demás, si es que lo tiene que contar, ¿verdad? Y si no, que lo guarde en su corazón. Así como María cuando recibió el mensaje del ángel Gabriel y le dijo que iba a tener un hijo, dice que todo lo guardaba y oía muchas cosas de aquel fruto que llevaba en su vientre y dice que todo lo guardaba en su corazón. A veces también cometemos errores de hablar demasiado, ¿verdad? De exponer cosas que, amados hermanos, y ahorita que tenemos la facilidad en las redes, ya no estoy en contra de las redes, sino que a veces subimos cosas de más. A veces subimos cosas de más y debemos de tener cuidado. Entonces, leamos aquí. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Tenemos que evolucionar, amados hermanos. Tenemos que crecer para que podamos descubrir el error, para que no seamos atrapados por el error, porque hay muchos, amados hermanos, queriendo contaminar nuestras vidas, hay muchos queriendo contaminar nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, amados hermanos, ¿verdad? Y como una forma de contaminar, pues es a través del error. Tengamos cuidado, preguntémosle a Dios, consultemos al Señor antes de hacer algo, antes de dejarnos llevar por algo. Vayamos consultemos también con el Señor, consultemos, amados, con nuestra autoridad inmediata que tenemos, ¿verdad? Oiga, pastor, hay esto en mi vida y créame que te van a guiar, te van a dirigir, porque si para algo está el pastor es precisamente para guiarnos, para dirigirnos, llevarnos a pastos agradables, a que bebas agua, agua que viene de allá arriba. Estoy hablando de la palabra. Entonces acude a tu pastor, y en la Biblia encontramos diferentes personajes que no consultaron a Dios, que no preguntaron a Dios y que no buscaron consejo, ¿verdad? Y eran tremendos varones de Dios. Uno de ellos fue Josué. Estoy seguro que esto lo ha leído con los de Gabaón. Y dice que llegaron y que iban mal vestidos y en fin, demostrando que eran pobres. Y dice la Biblia que no consultaron a Jehová y se sentaron a comer con ellos. Y cuando, amados hermanos, ellos se dieron cuenta,
eran sus vecinos. Entonces no consultaron a Jehová. Hay que consultar a Dios, hay que preguntarle al Señor, a nuestra autoridad inmediata, para evitar el error. Y así podemos hablar ahí en Primera de Reyes, me parece que el capítulo 13 habla de un profeta joven que fue engañado por un profeta viejo. Fíjense nada más, solo porque el profeta viejo llegó y le dijo: un ángel de Jehová me habló anoche de parte de Jehová. A él al profeta joven le habían dado una orden. Usted lo puede leer. Ahí en Primera de Reyes capítulo 13, Dios le había dado una orden: no te quedes, no comas ni bebas agua y no regreses por el mismo camino. Y el profeta viejo lo alcanzó y le dijo que Dios le había hablado, y se regresó con él y comió y murió. Por eso hay que tener cuidado. No te dejes llevar a la primera, amado hermano, amada hermana. Consulta, preguntemos, démonos un tiempo para a darnos cuenta si aquello realmente viene de Dios o no es de Dios. Ahí está el rey Acab, también fue engañado. Usted lo encuentra en Primera de Reyes capítulo 22, y ahí vino un espíritu de mentira. Eso dice la Biblia, usted lo puede leer. Dios permitió que viniera sobre los profetas un espíritu de mentira para que le profetizaran a Acab puras mentiras. Solo Micaías, ¿verdad? Y también llegó Josafat, el rey Josafat, y él empezaron a consultar. Fíjese, bueno, le voy a explicar un poquitito porque creo que es necesario, ¿sí? Entonces dice que lo invitó a ir a la guerra. Acab invitó a ir a la guerra a Josafat y le dijo que lo acompañara, y Josafat le dijo que consultaran a Jehová. Fíjese, que consultaran a Jehová. Es que él conocía la voz de Dios. Josafat conocía la voz de Dios. Y dice que empezaron a consultar, y todos los profetas que sobre ellos había venido el espíritu de mentira le profetizaban cosas buenas acá. Y Josafat, que conocía la voz de Dios, le dijo: no hay otro profeta por el cual podamos consultar a Dios. Y solo había uno, y era el profeta Micaías. Y Acab le dijo: sí, está pero él solamente me profetiza males. Y es algo que tenemos que identificar también, amados hermanos. Acab estaba mal. ¿Cómo le iban a profetizar cosas malas? Yo sé que Dios es misericordioso, Él es soberano, amados hermanos, pero a veces, perdone por lo que le voy a decir, pero a veces no nos queremos sujetar. ¿Cómo queremos que nos profeticen victorias? ¿Cómo queremos que nos profeticen, amados hermanos? Yo creo que el primer mensaje del profeta de Dios que debe de venir a mi vida es que yo me vuelva a Dios. Es un mensaje de arrepentimiento. Y usted, cuando lee uno el libro lee uno a los profetas, ese era el mensaje de ellos. Entonces tengamos cuidado. A veces es que Dios te va a usar, pero si no se congrega, perdóneme. Sí, yo no dudo que Dios lo va a usar, pero lo primero que tiene que hacer es empezar a congregarse. Ese es el mensaje que yo estoy convencido que es el que viene de Dios. Y acá, amados hermanos, no quería escuchar la voz de Dios. Entonces, ese es otro personaje, y hay más que de lo que podríamos hablar, ¿verdad? Ahí está el profeta, amados hermanos, ¿verdad? Natán, ¿verdad? Y llega con David, y hermanos, él llegó a decirle, le puso un ejemplo, ¿verdad? Usted lo ha leído y lo ha escuchado también. Y le dijo: es que ese hombre eres tú, le dijeron a David. Y David entonces se vuelve a Dios. Por eso hay que tener cuidado, que no solo busquemos que nos endulcen el oído, lo que queremos oír, porque a veces lo que queremos oír puede ser carnal y no puede ser espiritual, y entonces ahí podemos caer en un error. Y en este tiempo que estamos viviendo ustedes y yo, debemos de evitar el error.
y apoyarnos, ¿verdad? Para que no cometamos algún error, ¿verdad? Para que no tengamos que llorar o sufrir el día de mañana. Bien, leamos otro pasaje, Lucas capítulo 2:52. Estoy hablando acerca de la importancia de crecer para poder evitar el error o para poder descubrir el error. Aleluya. Bien, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjese, qué importancia a medida que Jesús iba creciendo, amados hermanos, eso, ¿por qué? Porque el crecer nos ayuda, el crecer nos beneficia, amados hermanos. O sea, es ahí lo importante, que ustedes y yo crezcamos espiritualmente, amados hermanos, para que si crecemos siempre vamos a poder, vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir el error. No nos vamos a dejar llevar fácilmente. Y Jesús creció y eso a él lo benefició. Entonces crecer nos beneficia, amados hermanos. Y pasemos a otro punto, primera de Juan capítulo 4 verso 6. Amados hermanos, ahí platicamos un poquitito acerca de la importancia de crecer para poder descubrir el error. Crezcamos, amados hermanos. Yo le invito a que crezcamos, amén. Y créame que si crecemos, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la mano de Dios de una manera extraordinaria sobre nuestras vidas. Y es que lo único que desea Dios es bendecirnos, es ayudarnos y es respaldarnos, amados hermanos. Pero es necesario que crezcamos. Ahora leamos aquí primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Fíjese, ahí hay un espíritu de error, de engaño, de mentira, ¿verdad? De distracción, amados hermanos. Pero nos dice sobre, ahí no sé si aparece ahí en su pantalla donde usted me está viendo, de color. Aparece de color verde y el espíritu del error de error está de color amarillo. Dice, el que no es de Dios no nos oye. Entonces ahí hay que identificar algo, amados hermanos. O sea, el apóstol está tratando de ayudarnos a descubrir en dónde está el error o en quién está el error. ¿En quién está el error? Y ahí lo podemos, y ahí mismo está, amados hermanos, porque la Biblia no solo nos expone algo, sino que nos aclara también las cosas, nos ayuda a ver, nos ayuda a descubrir. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos mantener al margen de la palabra, al margen de la sana doctrina, amados hermanos, y para que no seamos engañados o para que no caigamos en error ustedes y yo, amados hermanos. Y aclara, y lo vuelvo a leer, amados hermanos, nosotros somos de Dios. Fíjese, habla de un grupo de los que son de Dios. Dice, el que conoce a Dios nos oye. Fíjese, no solo son de Dios, sino que conoce a Dios. Por eso le dije al principio que qué importante es conocer las Escrituras o leer las Escrituras. Y eso también lo recomendó nuestro amado Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 39. Y es que la Escritura nos expone a Dios, nos dice quién es Dios y cómo es Dios y qué nos pide Dios, por decirlo así. Entonces, los que son de Dios conocen a Dios. Y entonces dice, y nos oyen. Dios, el que conoce a Dios, nos oye. Entonces, los que conocen a Dios aceptan la palabra, aceptan la exhortación, ¿verdad? Aceptan el mensaje, reciben el mensaje en su corazón y dicen, gracias por esta palabra que hoy le dio a mi pastor, gracias porque me está exhortando el Señor, gracias porque Dios me está hablando, gracias porque Dios me está corrigiendo. Esos son los que conocen a Dios, porque no solo el que conoce a Dios sabe que Dios no solamente lo edifica, sino que también sabe que Dios exhorta. El que conoce a Dios no solo sabe que le va a consolar, sino que también sabe que lo va a exhortar, amados hermanos. Y esos son los que oyen a Dios.
Ese es un grupo. Pero luego aparece el otro grupo y ya aparece en verde que dice, el que no es de Dios no nos oye. Pero ¿por qué no nos oye? La respuesta está más adelante ahí mismo, en el mismo verso, amados hermanos. La respuesta está, amados hermanos, en de color amarillo. El que no oye a Dios, o el que no nos oye, el que no oye el mensaje, aunque está en la casa del Padre, o el que no oye es porque no está de acuerdo. Así simple y sencillamente, amados hermanos, espero me esté dando a entender y no molestar a nadie. Y es que no trato de molestar a nadie, solo estoy exponiendo, amados hermanos, lo que la Escritura nos está tratando de decir. Y esto no es mío, esto no viene de mí, esto viene de parte de Dios. Está de color amarillo. El que no nos oye es porque no está de acuerdo, porque no hacemos lo que otros hacen, porque no se practica lo que practican allá, o con todo respeto, o porque si viene de otra iglesia donde se practica todo tipo de fiestas, ¿verdad? Y que no tienen nada que ver con Dios, amados hermanos, y llegan a donde no se hace. Esos son los que no oyen. ¿Por qué no oyen? Porque no están de acuerdo. Aunque oyen y luego dicen, yo no estoy de acuerdo con él. Pero bueno, es parte, ¿verdad? Entonces los que no nos oyen tienen el espíritu de error. Y dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. El primer grupo tiene el espíritu de verdad, la sana palabra, la sana doctrina, siguen al Señor Jesucristo, se sujetan, hay amor, hay comunión, amados hermanos, coinonía. Ellos reconocen su autoridad, reconocen casa, reconocen paternidad. Pero el otro grupo, el que no nos oye, aunque sí oye, porque esto es algo espiritual, sí oye, amados hermanos, pero no está de acuerdo. A ratito ya anda diciendo otras cosas y no solo no está de acuerdo. El error es que se lo empieza a comentar a la gente. Eso es grave. Tratando de hacer su grupo, ¿verdad? Jalando a más gente para que estén de acuerdo con él, amados hermanos. Y ese grupo de gente, como él no oye, que los otros tampoco oigan a la autoridad que tienen. Pero es el espíritu de error. Y ese error los va a llevar a un error más grave. Porque un error siempre nos va a llevar a otro error, amados hermanos. Ese es el propósito del error, de llevarnos de error en error, de error en error. Y hay que tener cuidado, entonces hay que descubrir a la gente, porque amados consiervos, podríamos poner a predicar, a enseñar, gente que no nos está oyendo, gente que no nos oye, y al tiempo, hermano, cuando usted lo ve, ya hizo su grupo. Por eso nosotros los pastores, si hay que tener cuidado mejor. No le digo porque a lo mejor voy a molestar a alguien, pero hermanos, no nos apresuremos nosotros los siervos a poner y a subir, ya que se suba. No se trata de eso, no se trata de llenar un lugar, amados consiervos. No, se trata de ver quién sí realmente ama a Dios. Y hay que checar esto, ¿verdad? Entonces aquí hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Y sobre quiénes está el espíritu de verdad y sobre quiénes está el espíritu de error. Tengamos cuidado, amados hermanos, ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Pero bueno, yo espero me esté dando a entender. Fíjese lo que dice aquí Mateo capítulo 13, verso 13, número de rebelión, ¿verdad? 2 veces el 13. Por eso les hablo en parábolas, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, sí oyen, pero parecería como que no oyen. ¿Por qué? Porque no entienden. El que oye se descubre porque está entendiendo. Espero me explico, lo vuelvo déjeme lo explico de esta manera. El que oye o el que está oyendo la verdad se refleja. ¿Cómo se refleja que está oyendo? A través del entendimiento. A través del entendimiento. Se empieza a sujetar, empieza a obedecer, empieza a reconocer su autoridad. Esa es la persona que sí está oyendo.
Pero ese es de un grupo, y el del otro grupo es el que le dicen y oye y está ahí, pero no oye, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, es aquí donde nosotros debemos de tener cuidado. Aleluya. Y yo creo que ya con esto voy a ir finalizando. Aleluya. Me faltaron algunos versos, pero con la ayuda del Señor espero me haya dado a entender, amados hermanos. Hablábamos acerca de descubrir el error, o ese es el punto que hemos estado tratando, conversando en estos 50 minutos ya, amados hermanos. Una de las formas para evitar el error, ya vimos que es estudiando la palabra, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No es que te dejes guiar por tus sentimientos o tus emociones, no, no, amados hermanos. Otra es probar a los espíritus, no te dejes llevar tan fácilmente, acude a tu autoridad, amados hermanos, que Dios ha puesto ahí donde te congregas. No vayas a contárselo, fíjese. Es que mejor se lo cuento al otro pastor y ya no, primero tienes que ir con tu pastor. Y nosotros los pastores ahí también deberíamos de tener cuidado. Que si alguien, oye, ¿ya se lo platicaste a tu pastor? No, primero platícalo con tu pastor y ya luego vienes a conversar. Claro, debe haber sabiduría, ¿verdad? Pero yo creo que algo que primero que tenemos que hacer nosotros los pastores es que fíjese que me voy a mover. ¿Ya se lo platicaste a tu pastor? No. Primero se lo tiene que platicar a su pastor. Espero no meterme en problemas. Juan capítulo 10, verso 27, con este finalizo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjese qué importante es esto. Hay que ser de este grupo, de los que oyen, conocen a Dios, porque ellos oyen la voz de Dios, conocen la voz de Dios, saben distinguir entre la voz de Dios y la voz de la serpiente. Y eso hay que aprender, eso se aprende, amados hermanos. Amén. Y gracias a Dios porque tenemos suficiente material, amados hermanos, medios para poder aprender a escuchar la voz de Dios y también aprender a descubrir el error, amados hermanos. Tenemos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, amados hermanos, que nos ayudan y que escuchemos el mensaje del Señor. Tengamos cuidado. Dice, y no solo oyen la voz de Dios, sino que le siguen, dice, y me siguen, amados hermanos. Tengamos cuidado con esto. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios nos guarde en este tiempo, porque estamos expuestos, amados hermanos. Lo dice en Mateo capítulo 24. Ahí dice, y a muchos engañarán, dijo lo profetizó el Señor Jesucristo. Entonces estamos expuestos. Que Dios nos guarde, que cuando algo llegue a nuestro corazón podamos consultar con el Señor, doblemos nuestras rodillas, vayamos con nuestra autoridad inmediata para que nos ayuden y nos guíen, y para que no caigamos en error y no tengamos que sufrir, o para que no seamos lastimados, amados hermanos. Tenga cuidado quién llega a su vida, qué le ofrece, porque hermano, ahorita están ofreciendo muchas cosas y eso es grave, ¿verdad? Entonces, oremos y que Dios me los bendiga. Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor. Enviamos una palabra de cobertura, oh Dios de Israel, sobre esta iglesia, Padre Santo. No es que yo los cubra, Señor, sino una palabra de protección, Señor Jesucristo, para que podamos descubrir el error, Padre Santo, sobre cuando venga nuestras vidas, cuando venga el engaño, nos podamos dar cuenta, lo podamos descubrir. Trae sobre la iglesia, Padre, un espíritu de discernimiento, Señor Jesús, para que podamos discernir todas aquellas cosas que vienen a nuestras vidas, si vienen de parte de usted, oh Dios, o si vienen de parte de nuestro adversario. Ayúdanos, Padre Santo. Yo bendigo a cada hermano, a cada hermana que me está oyendo, cada pastor, lo bendecimos también, bendecimos
bendecimos a nuestro pastor Agustín en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos gracias, Padre, en esta hora y nos ponemos en tus benditas y poderosas manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y abrazos para todos. Bendiciones.